¿Cuál es la historia real más aterradora que has escuchado o contado? Esto sucedió con mi cuñada, cuando tenía 11 o 12 años. Ella y su familia vivían en un parque de casas rodantes, y justo al final de la calle estaba la parada de autobús para ir a la escuela. Cada mañana, veía a un hombre en su remolque tomando fotos de ella y sus amigos. Eso la asustó hasta el punto de ir a contarle a su mamá, mi suegra, lo que estaba haciendo este tipo y cómo se quedaba parado en la ventana, solo mirándolos y tomando fotos. Entonces, su mamá llamó a la policía para denunciarlo, pero la policía no hizo nada. Esto se prolongó durante otras 2 semanas sin que la policía tomara medidas mientras mi cuñada estaba aterrorizada de esperar el autobús y su madre tuvo que llamar a la policía nuevamente. Esta vez, la policía fue a la casa de este pervertido y encontraron una pared cubierta con fotos de mi cuñada, algunas de las otras niñas del vecindario y algo de material infantil. Ella y las otras familias observaron desde lejos cómo llevaban a este tipo esposado. Cuando era una niña pequeña, de 9 años más o menos, jugaba en la escuela al final de la calle de mi casa. Era la mitad del verano, una amiga y yo estábamos viendo a los chicos jugar hockey en la calle. Uno de los chicos me llamó por mi nombre y dijo que un hombre en el estacionamiento me estaba buscando. El estacionamiento estaba mayormente oculto por un edificio, pero pude ver una camioneta vieja estilo años 70 que no había estado allí antes. Estaba caminando hacia la camioneta cuando la madre de uno de los otros niños apareció buscando a su hijo y me preguntó qué estaba haciendo. Cuando le dije que alguien en la camioneta me estaba buscando, me tomó de la mano y comenzó a caminar conmigo y la camioneta salió y se alejó a toda velocidad. La amiga de mi mamá me acompañó a casa y no me permitieron salir de mi casa sin mis padres durante el resto del verano. Estaba tan molesta y no entendía por qué me castigaban. Solo años después comprendí que probablemente estaba siendo el blanco de alguna oportunista que pudo hacerme daño. Gracias señora Gibson, donde quiera que esté. Soy un escritor de crímenes y una vez entrevisté a una mujer que me contó una historia de terror sobre algo que le sucedió cuando era niña. Cuando tenía como 10 años, tenía problemas para dormir e imaginó que el hombre del saco vivía en su armario, mirándola durante la noche. Todas las noches bajaba y se lo contaba a sus padres y todas las noches su padre le decía que el hombre del saco no existía y que debería volver a la cama. Bueno, esto pasó por varias noches y el padre se cansó de eso. Así que esa noche la acompañó de regreso a su habitación, encendió la luz y dijo, te mostraré que no hay ningún hombre del saco y fue a abrir la puerta del armario. Pero algo en el otro lado lo mantenía cerrado. Envió a su hija fuera de la habitación y forzó la puerta para poder abrirla y terminó descubriendo que había un hombre adentro. Había estado entrando a escondidas en su casa todas las noches para pararse en el armario de la chica y mirarla, y tal vez algo más. El padre le dio una paliza al hombre y el hombre fue a la cárcel. Cuando entrevisté a esta mujer, lo busqué en línea. Recientemente había salido en libertad condicional y había faltado a sus chequeos semanales. Había una orden de arresto contra él y ya nadie sabía dónde estaba. Un día, cuando era niño, estaba explorando los bosques cercanos a nuestra casa con mi primo. El bosque estaba en una colina, pero había varios cráteres allí debido a las bombas que se lanzaron allí durante las guerras mundiales, Alemania. Un día vimos una mochila en el fondo de uno de esos cráteres. Intentamos bajar, pero era un poco empinado y resbaladizo, así que no queríamos arriesgarnos a caer. Planeamos regresar más tarde con una cuerda y nos fuimos a casa. La noticia del día siguiente fue que se encontró una mochila con los restos de una niña, en ese bosque. Un tipo que paseaba a su perro lo encontró, después de que el perro no dejara de ladrar y volverse loco al borde del cráter, mientras miraba la mochila. Dejamos de explorar los bosques después de eso. Estaba surfeando en Ciudad del Cabo con un amigo que había estado viviendo ahí por un tiempo, y me contó sobre un crimen que había ocurrido en el mismo lugar un poco antes. Un chico estaba surfeando, salió del agua y se dirigió a su coche. Un ladrón se acercó con una pistola y le dijo que entregara su dinero. El tipo no tenía dinero, por lo que el ladrón le dijo que lo llevara al cajero automático más cercano y sacara todo el dinero que podía. En algún lugar en medio del robo, el surfista trató de defenderse, recibió un disparo en el estómago y el ladrón lo metió en el maletero.
quien procedió a conducir hasta un vecindario local y recoger a un par de chicas que él conocía. Condujeron un rato dando vueltas hasta que el tipo del maletero aparentemente se despertó y empezó a hacer mucho ruido. Las chicas se asustaron y el ladrón las dejó salir, luego condujo hasta un campo cercano, roció al surfista herido con gasolina y lo quemó vivo. Nunca atraparon al tipo. La primera chica hizo un testimonio inicial a la policía y luego murió misteriosamente bajo custodia policial. La segunda chica desapareció. Esa historia realmente me asustó porque me di cuenta de repente de que estaba muy lejos de casa en un lugar peligroso, y nada más que la suerte me impedía un destino similar al de ese surfista. Y si de alguna manera escapaba de una situación como esa, la policía no me ofrecería ayuda. Mi madre nunca me enseñó a nadar porque cuando era adolescente, vio a un amigo ser succionado por un remolino en el fondo de un lago que es el cuerpo de agua más profundo a unos cientos de millas de nosotros. No encontraron su cuerpo hasta varios días después. Probablemente no lo lean, pero es bueno, lo prometo. Una vieja compañera de trabajo creció en los últimos días de la Unión Soviética. Era huérfana y vivía en un orfanato y a menudo se escapaba. Tenía unos 5 años más o menos. Una vez se encontró con un chico que la convenció de que lo acompañara. Terminaron en una especie de área distante en algún lugar. ¿La orilla de un lago o algo así? De todos modos, le pregunté por qué se había ido con él y me dijo que él era súper amable y que realmente no había conocido a nadie que hubiera sido amable con ella. Él tocó la guitarra, hicieron una fogata, ella cantaba y reía y bailaba con este chico. Finalmente, algunos policías o autoridades de algún tipo se presentaron y lo arrestaron. Resulta que el tipo era un asesino en serie y violador de niños. Ella estaba allí cuando le preguntaron por qué no había hecho nada todavía. Era conocido por ser realmente brutal. Aparentemente, era la primera vez que un niño no le tenía miedo. El miedo es lo que lo ayudaba a cometer sus crímenes, pero ella no tenía miedo en absoluto y fue una de las primeras veces que pudo interactuar realmente con un objetivo. Y se habían estado divirtiendo, así que no quería terminarlo demasiado rápido. Por lo que tengo entendido, ella regresó al orfanato, y después del colapso de la Unión Soviética, ella se había ido a Canadá cuando era mayor. Yo era director del gobierno estudiantil de mi universidad. Había un tipo que siempre estaba dispuesto a trabajar en proyectos, así que le daba muchos. Recuerdo que pensé que era muy carismático y era bien vestido, y cuando me dijo que era dueño de una empresa de ropa, compré algunas cosas en su sitio web. Era típico que los chicos del gobierno estudiantil terminaran en las mismas fiestas y me lo encontré varias veces fuera del comité. Estaba estudiando en el extranjero en mi último año y estaba aquí en Reddit. Vi un artículo con la cara del tipo. Resulta que violó a 17 chicas en mi universidad. Aparentemente era muy conocido, pero debido a que su padre era un profesor rico, lo podían mantener en secreto. Aparentemente, estaba usando extracurriculares como el gobierno estudiantil para seguir regresando a la universidad después de que terminaran sus clases. Conocí a un chico que había estado viajando por Australia con un par de amigos, haciendo autostop como muchos de nosotros habíamos hecho. Uno de sus amigos le dijo que estaban cerca de la casa de su tío lejano, a quien nunca había conocido. Consiguió un número de teléfono de un familiar y, como esperaban, el tío les ofreció un lugar para quedarse. Los recogió en la ciudad y los llevó a su propiedad rural en el monte. Dijeron que parecía un tipo bastante normal, amistoso y alegre. Cuando llegó el momento de armar un lugar para dormir, el tío los llevó a un armario que estaba totalmente lleno de sacos de dormir y rollos de cama. No les parecía raro en ese momento y todos tomaron un saco para dormir y se instalaron en el piso de la sala. Se quedaron un par de días y no pasó nada fuera de lo común, y luego el tío los llevó a la estación de autobuses y continuaron su camino. Aproximadamente un año después, ese hombre fue arrestado y acusado de varios cargos de asesinato. Él era el hombre que recogía a jóvenes mochileros haciendo autostop y los masacraba. El tipo que me contó esta historia estaba 100% seguro de que había dormido en el saco de dormir de una de sus víctimas. Fuera de la carretera principal de un lugar en el que solía trabajar, un hombre decidió subirse debajo de un autobús para viajar gratis. Bueno,
El autobús pasó por un tope de velocidad y el tipo se cayó y terminó atrapado en la rueda trasera. Su cuerpo fue arrastrado 5 cuadras antes de que el conductor del autobús se diera cuenta de lo que estaba pasando. Un oficial de policía que venía a nuestra tienda con regularidad nos dijo que el tipo aún estaba vivo cuando ellos llegaron, pero murió 1 hora después. Dijo que toda la espalda estaba raspada dejando al descubierto su columna vertebral. Recuerdo haber conducido por ese camino después del hecho, y todavía se podía ver un sendero manchado de sangre de color rojo oscuro durante esas 5 cuadras. Totalmente horrible. Vivía con otras 3 chicas en el segundo año de la universidad. Las 3 se fueron temprano para las vacaciones de primavera, dejándome sola en la casa. Primera noche sola, escuché que alguien golpeaba la puerta de mi casa a las 2 a.m. Luego escuché más golpes en la puerta trasera. Un hombre grita, "Policía de Boulder, abran la puerta". Cuando no lo hice, escuché golpes contra ambas puertas. Pronto escuché, "Niña, abre la puerta, sabemos que estás sola". En este punto, estoy tan asustada que sigo marcando accidentalmente el 611 en lugar del 911. Cuando finalmente llamé a la policía, ellos llegaron, afortunadamente, minutos después. Los oficiales tienen a 4 chicos de nuestro equipo de hockey de la escuela boca abajo en el césped. Tuve que sacar órdenes de restricción contra ellos y lo más extraño, uno vivía al frente de mi casa y nunca antes habíamos cruzado una sola palabra. En los años 70, unos amigos y yo planeamos un viaje de campamento al norte de Cali para un largo fin de semana. Empacamos y nos dirigimos hacia el norte por la carretera. En algún lugar de Bakersfield recogimos a un autoestopista que se dirigía a Kernville, a quien dejamos antes de dirigirnos más al norte. Así que llegamos a nuestro campamento y comenzamos a sacar todas las cosas, y mi novia encontró una nota metida en la parte superior de su mochila. Decía, "Podría haberlos matado a todos". Ninguno de nosotros durmió esa noche. Ha habido varios casos confirmados en varios países de personas que viven en casas de otras personas sin que ellos lo sepan. Creo que un caso se prolongó durante un par de años. El intruso esperaba hasta que el propietario se fuera a trabajar y luego salía y robaba pequeñas cantidades de comida para no ser notado. Bueno, eventualmente el dueño de la casa se dio cuenta y no entendía a dónde iba su comida, así que instaló una cámara oculta. Solo puedo imaginar lo aterrador que debe haber sido volver a casa una noche después del trabajo y sentarme a ver el vídeo, y ver que no pasa nada durante varias horas. Para encontrar de repente a una persona y verla como salía arrastrándose de su ático. Y luego darte cuenta lentamente de que esa persona todavía está en tu casa en ese momento. Y luego el miedo retroactivo de recordar todas las veces que te quedaste despierto por la noche y escuchaste un ruido que simplemente descartaste como proveniente de las tuberías o las viejas vigas de madera, pero en realidad era una maldita persona justo encima de ti. Me da escalofríos de solo pensar en eso. Cuando era mucho más estúpida de lo que soy ahora, salí brevemente con un chico que un amigo del trabajo me había presentado. Disfrutamos de la compañía del otro y terminamos en la cama, y, sinceramente, fue el mejor acostón que había tenido. Después de un par de días, llamó a mi trabajo y dejó un mensaje con la recepcionista, "No quiero tener nada que ver contigo, déjame en paz y nunca me vuelvas a llamar". Lo cual era extraño, ya que nunca lo llamé, pero pensé, "Oh, bueno, él se lo pierde". Un par de semanas después, la policía encontró a una chica metida en un pozo en la ciudad vecina. La habían decapitado. No mucho después de eso, arrestaron al chico con el que había salido por un corto tiempo. Se declaró culpable. Su razón para matarla: ella no quiso acostarse con él. Esto le pasó a la amiga de mi esposa. Así que una noche estaba conduciendo a casa desde el trabajo en una zona tranquila, cuando un coche de policía sin distintivos aceleró detrás de ella y prendió las luces. Y le indicaba que se detuviera. Hasta el día de hoy ella no sabe por qué, pero sintió que algo no estaba bien. Después de llamar a su novio, él le dio un número de un contacto de nuestra estación de policía local. Llamó al número y preguntó por un coche de policía sin distintivos que quería detenerla. La persona en el teléfono hizo una verificación rápida, o posiblemente contactó a un despachador, no recuerdo bien. Lo que le dijeron fue,
Sigue conduciendo y trata de estar tranquila. A los pocos minutos, 4 autos marcados llegaron acelerando detrás y antes de que ella se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, acorralaron al auto sin distintivos y lo obligaron a detenerse. El operador le dijo que doblara la esquina y se detuviera. Resultó que la policía perseguía a este tipo por pretender ser un oficial para hacer que las mujeres jóvenes se detuvieran y así él poder abusar de ellas a punta de pistola.